a pensar sobre esta teoría? ¿Cómo transformarla en teoría? Yo lo empecé a pensar esto hace más de, no sé, 13 años, 15 años, cuando yo creo que más o menos en la época en la que nos conocimos y nos preguntábamos cosas sobre el movimiento, el ser, el cuerpo y la vida. Y de hecho yo tengo libros de Humberto Maturana, tengo libros de Frank Capra de esa época, donde tengo las primeras relaciones, las primeras ideas y los primeros apuntes de lo que la práctica somática significaba en mi vida y de cómo yo encontraba en estas teorías el apoyo para entender lo que me estaba pasando. Sin embargo, de una forma separada, no era una teoría desarrollada para, sino que yo veía que la explicación de cómo funcionamos, que aportan el pensamiento sistémico, el pensamiento ecológico, la biología del conocimiento, se corroboraba con lo que era mi experiencia. Más no había un vínculo, un link teórico o una reflexión de lo somático desde estos pensamientos. Creo que me tomó todos estos años llegar a una madurez en mi propio proceso intelectual de entendimiento, pero sobre todo en la praxis de trabajar con tantas personas para poderlo expresar desde ese lugar. Y creo también que ha avanzado muchísimo la ciencia en otras áreas como para poder ver que hay una correlación entre el movimiento, el sentir, entre el pensar, ¿no? Hoy en día de aquello que podíamos leer de Humberto Maturana o de Ilia Prigogine, como hablábamos el otro día también, hablábamos en otras oportunidades. Ahora tenemos a Damasio, por mencionar a uno, o Van der Kolk, que nos muestran en la práctica qué es lo que está sucediendo en el cerebro cuando movemos un brazo, cuando movemos una pierna o cuando nos emocionamos. Entonces ya es como una certeza también si nos quisiéramos parar en el paradigma científico, ¿no? Así es. Y entonces, claro, en la certificación desarrollamos desde diferentes autores y desde diferentes abordajes, pero desarrollamos una teoría de alguna forma propia, porque es ese vínculo y esa conversación específica acerca del movimiento y las neurociencias, el movimiento y la conciencia y las ciencias cognitivas y, por supuesto, el movimiento y la fenomenología, que creo que es como en lo que más nos apoyamos en la práctica, ¿sí? Sí. De que no es una receta, no es que si haces esto entonces va a pasar A o B, sino que es desde el hecho fenomenológico de observarte a ti mismo, empieza un proceso de transformación espontánea que podemos hoy por hoy, como vos decías, hace 15 años no se podía, pero ahora se puede explicar y que no está como desprendido, ¿no? No es como la teoría por allá, sino cuando vos decís lo sistémico también está en que vemos lo que sucede y vemos que sí sucede. Las teorías en las que nos apoyamos y las que hemos desarrollado desde la certificación son completamente comprobables por quienes toman la certificación o una clase con cualquiera de nuestros maestros egresados de movimiento inteligente en el momento, porque efectivamente así funcionamos. Y ha sido, yo creo que mi interés, igual que el tuyo, entender cómo funcionamos en nuestro centro físico, en nuestro centro emocional, en nuestro centro mental, ¿sí? Y en nuestro centro creativo, que son diferentes energías claro, que en el cerebro se mueven los pensamientos, las emociones y las sensaciones a velocidades distintas, se funcionan en distintas partes del cerebro, ¿sí? Y que nos invitan a conciencias diferentes pero entramadas, y desde el movimiento, bueno, las llegamos a abordar todas, teórico, pero lo más importante, prácticamente. Sí, la práctica es lo que todo el mundo puede comprobar desde la primera clase, desde una clase de prueba que tome. Pero teóricamente me parece que para mucha gente ha sido un plus que le da la formación el poder corroborar. Yo creo que ha sido muy revelador también para muchas personas que tenían esta vivencia y se encuentran con una base científica para respaldar lo que hacen y que les te da entonces seguridad sobre lo que haces, porque sabemos que lo que uno siente, uno no siempre confía en lo que siente. No.
o en la percepción siempre subjetiva que tenemos de la realidad. Pero cuando vos eso lo podés sustentar desde la ciencia sin cuestionar lo que sentís, sino que al contrario, avalando tu experiencia personal, eso te da como profesional una base, un peso, una solidez que creo que muchos profesionales del bienestar están buscando para sumar a sus prácticas. Les da una tranquilidad. Exacto. En pocas palabras sería eso, es como que los tranquiliza a la hora del hacer. Creo que en esto que vamos diciendo hay algo fenomenológico, como vos decís, que es fundamental, ¿no? Para que suceda, para que se dé esta creación de conocimiento, y me parece que tampoco es una formulación de conocimiento cerrada, ¿no? Cuando hablaba de lo sistémico también es como hay que ver cómo sigue esto, hacia dónde va evolucionando, y seguro hay más para aprender. Absolutamente, porque bueno, creo que mi búsqueda, pero todos los que conformamos el cuerpo académico de la certificación, y también quienes se han graduado y se acercan y resuenan con este pensamiento, siempre ha sido, ok, ¿cómo explico lo que está sucediendo? Y muchas veces en los métodos de bienestar se nos impone un estar bien, yo debería estar así, o se nos culpabiliza de si te pasó, si te enfermaste, entonces es porque tenés malos pensamientos o porque tenés emociones reprimidas. Entonces es sumamente violento, ¿sí? Y lo que nosotros proponemos es, ok, ¿cómo puedo ir desarrollando mi centro mental, intelectual, formativo, académico, de la mano con lo que de verdad está sucediendo? Es como de verdad ver lo que pasa. Y eso obviamente nos va a invitar a cambiar y a ir evolucionando y a ir creciendo junto con la ciencia. Y sabemos que junto con, como decíamos, hace 15 años no podíamos explicar estas cosas, y no había el lenguaje y no había la experiencia de la gente para corroborarlo. Y hoy por hoy sí existen, porque bueno, la ciencia ha avanzado tanto, y la conciencia colectiva, que se ha popularizado un tipo de lenguajes y un tipo de experiencias que nos permiten hablar y hacer desde otro lugar. Hay un tema que nos hemos preguntado por él muchas veces y hemos tratado de buscar las formas de investigarlo, que es justamente el tema de la conciencia. ¿Qué sería para vos la conciencia? Sí, para mí, bueno, movimiento inteligente es una técnica de conciencia corporal. Entonces, ya desde ahí partimos de que hay un tipo de conciencia en la que nos enfocamos o por la que entramos, que es la conciencia de nuestro cuerpo, para acceder a otros niveles. Y entonces, en ese sentido, primero es el darse cuenta, ¿no? El famoso saber qué pienso, el famoso saber qué emociono. Desde Movimiento Inteligente, el primer acercamiento a la conciencia es darte cuenta cómo estás haciendo las cosas, y que si se te pide que muevas el hombro hacia arriba, y tú puedes estar moviéndolo hacia el frente, convencido de que lo estás moviendo hacia arriba, y sin tener una conexión con cómo estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, a medida que practicas, te empiezas a dar cuenta, mira, yo creo que estoy haciendo esto, pero en verdad estoy haciendo esto. Y ese es el primer paso hacia la conciencia, hacia empezar a practicar después características de una conciencia más elevada, de una conciencia más universal, que tiene mucho que ver con el ir desarrollando este observador, que empieza por observar mi cuerpo, el observador interno. El observador interno, mi ojo interior, que empieza por ser capaz de sentir mi cuerpo de verdad, y no como debería. Y no como debería, no como me dicen que es, no como yo creo intelectualmente que es. Y este tema como de la honestidad con uno mismo, para mí está directamente ligado con la conciencia. Y luego esa conciencia se empieza a expandir. Ese lugar interno de tranquilidad, de observación, me permite empezar a mover un poco ese ojo interno a mis emociones, a mis pensamientos, a mis comportamientos, siempre anclado en la conciencia de mi cuerpo, siempre anclado en poder sentirme a mí mismo y ser honesto conmigo mismo. Y a partir de ese proceso de darse cuenta y de crear conciencia, arranca el proceso de autorregulación del sistema nervioso, que permite la transformación espontánea, la sanación, el bienestar,
y la salud sin una intervención, sin una violencia hacia mí mismo, sin un tengo que cambiar y tengo que estar ahí, sino que abro un espacio interno en donde me contengo a mí, contengo mis experiencias, contengo mis emociones y entonces suelto toda la tensión innecesaria de cómo debería ser para que emerja el proceso autorregulador de nuestro sistema que está diseñado para llevarnos al bienestar. Pero todos nuestros patrones no le permiten ir hacia ahí. Y bueno, cómo es también difícil que la gente confíe en que su regulación natural es hacia el bienestar, ¿no? Cuando en realidad lo que nos corre del bienestar son esos patrones que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, ¿no? Pero y lo que te aporta, yo creo que lo que hace único a Movimiento Inteligente, porque no acabo de decir nada que no digan hoy por hoy cualquier profesional del desarrollo personal, de la espiritualidad, del bienestar, de la salud. La diferencia en Movimiento Inteligente es que te da el cómo, ¿ok? Porque todos sabemos que hay que observarnos, que hay que ser honestos, que hay que... en premisas, en palabras. Que no juzgar, ¿no? Como tú decías, ¿cómo hacemos eso? ¿Y cómo sé que de verdad lo estoy haciendo si no tengo la capacidad de verdad de verme con honestidad y decir, mira, sí estoy juzgando, mira, sí estoy diciendo cosas que no son, no porque quiera mentir, sino porque mi propia autoimagen está distorsionada. Entonces, lo que aporta Movimiento Inteligente adentro de su metodología son diferentes estrategias para tener o practicar las características de la conciencia. Exactamente. Lo que nos lleva entonces a que es una técnica que nos permite encarnar la experiencia de la conciencia, que no es la experiencia universal en sí misma, no. Es algo esto que nosotros contenemos, pero lo que pretende Movimiento Inteligente y lo que logra a través de su metodología es darte técnicas concretas en donde tú puedes incorporar las características de la conciencia y empezar a practicarlas en tu vida cotidiana. Porque no se trata solo de cambiar el lenguaje, no se trata no de colgarse del nada. Postureo que vemos ahora, sino de verdad cómo tenés una práctica de permitirte fluir, de aceptar lo que te pasa, de ser honesto contigo, de juzgar, una práctica concreta, que no es una práctica mental intelectual que a muchas personas les puede funcionar muy bien, pero que la mente muchas veces hace trampas y nos enrieda, sino que es una práctica desde lo más honesto que tenemos, que es el cuerpo, que sabemos siempre que nuestro cuerpo no nos miente. Sí, sin embargo hay que estar dispuesto a sumergirse en la experiencia corporal, ¿no? Porque justamente está esto que no miente el cuerpo. Exacto. Entonces hay que, creo que parte de la técnica también promueve esto, estar con una construcción lo suficientemente fuerte como para poder empezar a bucear en esas aguas de la sensación, de la emoción y hasta del entendimiento que va provocando, ¿no? Sí. Podemos mirarnos en la misma medida de nuestra fuerza interna. Claro. Si no tenemos fuerza interna que contenga y soporte lo que veo, no puedo ver. Pero a la vez la fuerza interna se desarrolla viendo un poquito más, disponiéndome a mirar un poquito más y bancármela. Y porque lo que voy a ver, y esta también es una cosa donde yo siempre trato de ser muy honesta con la gente, no siempre va a ser lindo. No siempre va a ser precioso y veo una luz rosadita y todo es bonito porque no sé, porque estoy ampliando mi conciencia. No, porque justamente la experiencia humana es inmensa e infinita y lo que vamos a ver es nuestra experiencia humana. Entonces vamos a ver lo lindo y lo feo, lo agradable y lo desagradable. Ahora, esto a mí en lo personal me resulta profundamente liberador, porque es mentira que nos sentimos todo el tiempo bien. No es esa nuestra experiencia, no es esa lo que nos pasa en el día a día. Exacto. ¿Okay? No. Entonces, cuando vos podés decir, ok, puedo abrazar eso también y mantener mi centro, mantener mi fuerza interna y eso, montaña rusa emocional ya no me trae arrastrada, pero hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Eso es mucho más cercano a lo real,
al cómo vivimos como seres humanos, y desde ahí es que vamos a poder evolucionar como seres humanos, no negando nuestra experiencia ni negando el malestar. Exactamente. Algo de lo que decías con respecto a que, bueno, hay que fortalecerse para poder mirar más, a mí eso me parece también como un resguardo que tiene la técnica, la práctica de movimiento inteligente, porque nadie va a ir más allá de donde puede, ¿no? Acá hay algo que se garantiza por sí solo, desde lo biológico. Cada quien va a transitar esta experiencia y llegar hasta la profundidad que pueda llegar, no más allá de lo que pueda. Y siempre, y es con profundo respeto, sin provocar, porque muchas veces un afán nos provoca más malestar. No queremos provocar más malestar, no queremos provocar más dolor. De hecho, es algo que le decimos a nuestros alumnos, o sea, te moves mientras no te duela, porque no es para, en la clase no te va a generar el malestar. Si en ti hay un malestar, lo vas a ver y va a emerger, pero siempre mientras sea cómodo. Mientras sea cómodo, que también es ahora, no hay que estar cómodo. Bueno, hay que estar lo suficientemente cómodo para poder seguir mirando. Como decimos dentro de lo sistémico también, de la incomodidad que sea ecológica, o del malestar que sea soportable. Porque bueno, algo tiene que suceder, ¿no? Pero no al extremo de que no se pueda manejar. En ese punto, a mí me parece que resguarda mucho a quien lo practica y resguarda a quien lo pone en práctica, ¿no? A los maestros que estamos formando o a los diferentes profesionales que trabajan con esta técnica. Siempre va a provocar un bienestar, a provocar un conocimiento sobre uno mismo que va a dar más elementos en cuanto a la práctica. Y sí, un bienestar más constante dentro de las cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Si se llega y se eleva una cosa de más bienestar, de más tranquilidad, de más calma y sobre todo más recursos. Y entonces, dentro de toda esa trama que empezás a observar, emerge un sí mismo más profundo. Ajá. Emerge una esencia, emerge una conciencia de ser mucho más profunda, que deja de estar disimulada en los patrones de movimiento, que deja de estar cubierta por los comportamientos, que deja de estar negada por una hiperidentificación con mis emociones o con las situaciones o con la historia. O con el pensamiento. O con el pensamiento. En el momento que yo observo, me separo. Cuando yo me separo, surge algo mucho más verdadero en mí que me va a guiar espontáneamente al bienestar. Exactamente. Nos contabas de la práctica. ¿Cómo crees que movimiento inteligente impacta en la realidad de cada uno? Realidad voy a decirlo entre comillas, porque la realidad es una construcción, ¿no? Entonces, ¿cómo acá, en ese interjuego entre lo que tratamos de hacer, lo que vamos entendiendo, se va construyendo algo nuevo? ¿Cómo lo podríamos explicar a esto? Yo creo que ahí hay dos niveles. Me voy a ir con lo que creo yo que es el segundo primero, que cuando nosotros empezamos a cambiar nuestro cuerpo y empezamos a observar nuestro cuerpo, empezamos a ver, a atestiguar la capacidad autorreguladora de nuestro organismo. Ajá. Y entonces empiezan a suceder cosas en la clase en donde yo de pronto estaba moviendo el brazo hasta acá, continúa la clase y de pronto lo muevo hasta allá. Y eso está más allá de lo que mi voluntad quiso hacer. Cuando yo empiezo a ver que mi cuerpo tiene un proceso autorregulador, se empieza a caer la idea de que está fijo el patrón corporal y de que soy inflexible o de que soy rígido o de que tengo una contractura o de que mi hombro no se mueve. Y a medida que se empieza a caer eso, empiezo a abandonar la idea de que yo soy eso. Cuando yo abandono la idea de que soy los hombros arriba, como toda mi familia, y de pronto los tengo acá, esto me abre un espacio para empezar a contarme otra historia acerca de mí mismo. Y cuando bajé los hombros, también mis emociones algo soltaron. Y también como estaba pensando, algo se fue. Y en la manera en la que yo me empiece a mover afuera, voy a recibir cosas completamente distintas.
Si voy por la vida así, seguramente sí, voy a recibir cierto tipo de, o a vivir cierto tipo de intercambios que voy a creer que son la realidad, muy distinta de si voy por la vida así y como yo me vinculo con la gente desde acá y como la gente se vincula conmigo desde acá. Entonces ese es un nivel. Y el otro nivel muy importante de construcción de la realidad es que nosotros realmente manifestamos a través de nuestro cuerpo. ¿Okay? Yo tengo una idea y la hago realidad en la acción, moviéndome. Acción es movimiento. Y en la metodología de movimiento inteligente trabajamos en la descripción verbal del movimiento, claro. Una idea que entra en nuestra cabeza y yo la hago cuerpo, la hago realidad, la manifiesto en el proceso que hacemos todos los días, porque si yo ahora tengo sed, necesito tomar agua, tengo esa intención, muevo el brazo, tomo la taza y tomo. Y esta es una manifestación. ¿Sí? Creo algo que me va a cubrir una necesidad. Exactamente. Y en la práctica de movimiento inteligente, practicas, valga la redundancia, eso. El tener una idea, el tener una intención y hacerla realidad a través de tu cuerpo. Entonces estamos practicando dos cosas totalmente distintas y complementarias. Mi intención y mi voluntad, y si el hombro va arriba, que no se me vaya adelante, sino que pueda yo llevarlo arriba como quiero, y esa es mi intención y mi voluntad, y a la vez permitir el proceso de autorregulación del sistema nervioso que me dice, no, pero mira, lo puedes llevar más arriba todavía, si incluís la cadera, si moves, si haces un montón de cosas que no son voluntarias, sino que suceden en el proceso de ir hacia el bienestar y que apoyan mi intención de creación de una nueva realidad. Una realidad distinta a la que me estoy figurando también. Exactamente. ¿No? Hay algo que nosotras vamos viendo en la medida en que se van formando generaciones y es cómo las transforma la práctica. Acá en la certificación lo vemos en la práctica cotidiana, ¿no? Además tienen un calendario y vemos cómo lo van llevando adelante, también tienen un registro de bitácora, por lo tanto hay algo del orden de lo científico en cuanto al registro, ¿no? De cómo va transformándose y cómo va transformando la percepción de quienes practican movimiento inteligente en el correr del tiempo y en el correr también de ir avanzando con una lógica en la organización de las clases y demás, porque no es que estén organizadas de cualquier forma, ¿no? En la certificación, la práctica personal es fundamental. Ajá. Es realmente un pilar. Si yo no puedo mantener mi práctica personal, va esto a ir en detrimento de mi práctica profesional. Y eso lo tenemos clarísimo, como vos sabés, desde la academia. Y algo muy interesante que tiene la certificación, que vos mencionabas, ¿no? Que ellos reciben su calendario con las clases, cuándo las tienen que hacer, sumamente concreto, es que para mí es una manera de entrar con la conciencia en la vida cotidiana de la gente. En el mundo de hoy, antes nos íbamos, ¿no? A la montaña, nos íbamos un mes de retiro, te ibas a hacer cosas fuera de tu vida cotidiana para transformarte. Hoy por hoy nuestra vida es tan rápida que esto muchas veces no es posible. Y cuando es posible, me voy, me transformo allá, pero como estoy fuera de contexto, vuelvo a mi contexto real y pierdo mucho de lo que aprendí. ¿Por qué? Porque el contexto cotidiano me atrapa en mis patrones antiguos. Sí. Cuando yo tengo una práctica de conciencia en la cual voy entrando con la conciencia, con los ejercicios de movimiento inteligente, con la teoría, con la reflexión, con la bitácora, con mentalidad, con todo lo que hacemos en la certificación, voy de alguna manera hackeando mi vida cotidiana y llenándola, impregnándola de esa conciencia. Entonces no es cualquier práctica, no es una práctica en la que yo me voy a una clase no sé dónde y me relajo y después vuelvo a mi casa y todo, y llego diferente y me dura lo que me dura, sino que es en mi vida abro un espacio
para la conciencia, en mi casa, en mi espacio, con mi gente, a mi tiempo, a mi ritmo, y ese espacio de pronto empieza a expandirse, tanto en mí como en el como entorno. en mi entorno. Y esa práctica yo creo que es profundamente transformativa, rápida y eficiente, teniendo en cuenta que estos patrones están ahí en lo cotidiano, entonces los voy a ver, los voy a poder transformar porque los voy a estar viendo mucho más que si estoy completamente fuera de mi contexto. Sí, creo que lo que estás diciendo encaja perfecto si lo pensamos como una máquina. Si yo saco una pieza y la llevo a otro lugar para tratarla, para transformarla en algo distinto y vuelve a esta máquina, acá va a funcionar como funciona toda la máquina. Lo que hacemos con movimiento inteligente es transformar el funcionamiento de la máquina. Exacto. Y hasta transformar las piezas. Y creo también, como vos decías, que esta práctica va haciendo que cada quien vaya yendo más profundo, ¿no? Como en capas, ¿no? Como si pudiera ir sacándose diferentes mudas de ropa, ¿no? Una sobre la otra, y va descubriéndose a sí mismo de una manera muy genuina, y cómo estar en esta realidad en la que vive, no en una realidad X fuera de su contexto. Y no queriendo otra. No, esta misma. Sino esta y con toda la ambición que tenemos, ¿no? Yo siempre hablo, bueno, de la ambición para las mujeres, ese es otro tema de cómo tenemos que abrazar eso y queremos más, pero estamos acá. No es que me invento otra realidad o que me escapo, no es el escapismo, sino que es el me quedo y transformo lo que haya que transformar desde la conciencia y desde la presencia. Y eso solo sucede con la práctica constante. Sí, sin duda. Hemos tenido estudiantes que transitan situaciones familiares muy complejas y aparentemente insalvables, exactamente. No hay como mover nada en ese tablero de ajedrez. Algunas que transitan, y es una de las excusas o fundamentos más fuertes, ¿no? Cuando dicen, no puedo, porque no tengo el dinero, ¿no? Lo económico, material, que yo lo entiendo así, ¿no? La materialidad de lo económico también es una materialidad a transformar, ¿no? Si uno se puede pensar diferente, puede empezar a generar una relación diferente con esa materialidad. Y valorarme y valorar lo que hago. Exactamente. Y establecer vínculos transaccionales distintos cuando corresponde, ¿no? No todo es transaccional, pero cuando corresponde. Es justamente de ir poniendo límites y decir hasta dónde voy, cómo voy. Y bueno, eso sí que si bien es más difícil de abordar cuando en las cantidad de cartas y de comunicaciones que Gerardo tiene con las estudiantes, es no voy a poder pagarlo. Y finalmente vemos que es de las cosas que se concretizan más rápidamente y más en la práctica, ¿no? Sucede, lo vemos. Porque sucede. Cuando me abro las posibilidades, me aparecen todas las posibilidades. Sin y lo que hablábamos antes, ¿no? Sin este control de no solamente es mi intención y mi voluntad, hay algo que va sucediendo más allá de mí, que sistémicamente es como él, ¿no? Que cambias un poquito y es exponencial el cambio, ¿no? Exactamente. Y esto también sucede desde el cuerpo. Porque cuando yo cambio mis patrones corporales con la práctica, entendiendo que hemos practicado el malestar toda nuestra vida, ¿sí? Y si realmente somos honestos con nosotros mismos, las emociones que tenemos son siempre las mismas. Sí. Lo que nos duele de verdad es siempre lo mismo. Por supuesto que puede haber que de pronto un duelo, cosas extremas que suceden, pero en el cotidiano siempre nos está doliendo lo mismo. No somos creativos con nuestras emociones, ¿okay? Entonces, practicamos tanto tiempo el malestar y lo que propone Movimiento Inteligente es moverte de una manera que te guste y empezar a practicar el bienestar. Y desde ahí, por supuesto que estás practicando el valor personal, por supuesto que estás practicando el sentirte a gusto y cómodo contigo mismo. Y eso empieza cuanto más practicas. Claro. Porque si bien Movimiento Inteligente es una cosa que es como muy interesante, porque la mejoría es inmediata. O sea, haces un rato y te levantás y sos otro. Pero para que eso se quede contigo, tenés que practicar. Entonces hay que practicar lo suficiente para que este malestar que practicamos por años pueda ir soltando, porque la experiencia de bienestar es
más contundente. Bueno, y ahí creo que hay algo de lo social que entra también, que estamos más acostumbrados a las historias de sufrimiento, ¿no? Vos recién hablabas de, bueno, podemos estar pasando un duelo en particular, pueden haber circunstancias de nuestra vida que nos lleven a estar sintiéndonos mal. Pero la historia es, nadie me quiere, o fui abandonado, ¿no? ¿Sí? Porque esto, más allá de lo que más se allá pueda de la saber, historia, sí. es como lo que vemos también repetitivamente, bueno, en la consulta. En la consulta ni hablar, pero también lo empezamos a ver que hay ciertos momentos en donde aparece eso, cuando vamos allí a buscar las emociones aparecen ciertas cosas, ciertos sentimientos paradigmáticos de cada momento, ¿no? Entonces, bueno, no es que cada quien ande con su historia de sufrimiento, es algo que aparece y que es parte de una historia y que de alguna forma nos sujeta a no poder hacer otras cosas. Y cuando veo y puedo ver que es un patrón emocional, que es algo que me cuento, pasó esto, entonces nadie me quiere y otra vez me abandonaron y me vuelvo a contar la historia, es una costumbre. Es una costumbre, justamente. Es un lugar al que caigo cada vez y cuando empiezo a ser creativo en mi cuerpo y moverme distinto, me empiezo a correr también de esos lugares acostumbrados, mentales y emocionales. Bueno, yo pensaba hace un rato, mientras íbamos hablando de todo esto, que practicar movimiento inteligente es un hábito, ¿no? Y no solo la práctica en el piso, en la colchoneta, es un hábito de vida, ¿no? Es como cuando se dice, bueno, vamos a empezar a comer diferente o vamos a empezar a relacionarnos distinto. Y el hábito que no solo se da en el momento de la clase, sino que es una manera de moverme, literal y metafóricamente, claro, en todo lo que hago. Exactamente. Sí, me encanta estar contigo, que nos encontramos acá, que estamos grabando en Madrid en este momento y que vos viniste a Buenos Aires y yo vine de Colombia para esto y las mismas inquietudes, las mismas curiosidades, otras respuestas que teníamos a lo mejor hace 20 años cuando nos conocimos y la certeza de que en 10 años a lo mejor, o cuando volvamos a ver esta entrevista, vamos a seguir pensando y sintiendo alrededor de todos estos temas, con la diferencia de que, bueno, a través de la certificación son más ahora los que se nos unen, son más ahora los que tienen esta inquietud de moverse inteligentemente, pero de pensar y reconciliarse también con su propia inteligencia académica, intelectual, ¿okay? Y también emocional, y ver cómo estamos en un proceso de construcción de una técnica que tiene un impacto, que está teniendo un impacto en 11 países en este momento. Exactamente. Y que está sustentada por unas historias de vida de nosotras y de mucha gente que forma parte de esto y de unas experiencias de mucho tiempo atrás. Seguro nos vamos a encontrar y verdaderamente a mí me parece fantástico que se nos sume gente curiosa, así como nosotras, que quiera buscar respuestas o buscar respuestas para sentirse bien, ¿no? Cuando antes pensábamos, bueno, ¿por qué sentimos esto? ¿Qué es lo que está pasando, no? Ahora, años después, tiene esta fundamentación, se nos ha sumado mucha gente, no solamente quienes participan como estudiantes, sino todo el equipo. Y los alumnos de los egresados, y se empieza, sí, sistémicamente se empieza a hacer el rizoma enorme. Esto que empezaba haciendo como, ¿cómo se va a juntar el pensamiento con la emoción y con el movimiento, ¿no? Como, eso era una locura pensarlo años atrás. Y ahora no solo lo pensamos, lo concretamos en una certificación. Hay mucha gente que lo está haciendo y bueno, seguramente... Y hay mucha gente con la misma curiosidad, con la misma inquietud y buscando esas respuestas de tantos años que están sintetizadas en lo que es la certificación. Bien, que nos ha sumado.